hermana, que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. En este día lunes, ya casi acercándonos a vivir el tiempo de Cuaresma, a vivir el miércoles de ceniza, inicio de 40 días para vivir los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina, quien les está hablando. También comparte con nosotros el ministro Alexander Montilla, que nos ayuda con la lectura de la palabra de Dios. Les hago una bonita invitación a cada uno de ustedes para que me tenga presente en tus oraciones, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida con la gracia de Dios. Por eso te hago esta bonita invitación con humildad, con sencillez, para que tú en tus oraciones coloques mi vida ante la presencia del Señor. Claramente vamos a experimentar, ver, comprender la santa palabra de Dios. Pero antes de ello, pues decirle que no tenemos luz en nuestra parroquia San Silvestre, cosa rara, ¿verdad? Que no es de extrañar, pero no tenemos luz. Y gracias pues a las cositas con que nos han ayudado, podemos llegar a cada uno de ustedes a través de este en vivo, para que podamos llegar a cada una de sus casas. Saludamos a Emilda Mariela, buenas noches Padre José Gregorio, ministro Alexander, Marisol Márquez, buenas noches Padre José Gregorio, Alexander Montilla, ministro extraordinario, que el Espíritu Santo los ilumine y les dé sabiduría de corazón. Amén. Milda Mariela, buenas noches, Padre y Ministro desde República Dominicana, que cada uno abra su corazón. Amén. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio y Ministro Alexander, Dios le bendiga. Un saludo desde Puerto de Veracruz, en México. Aurora Pérez, presente. Buenas tardes, Padre José Dominga Cordero. Buenas noches, Padre José y Ministro, que Dios le dé salud y sabiduría para seguir evangelizando. Muchas bendiciones. Amén. Emily Carrillo. Buenas tardes, Padre José Gregorio y Alexander, ministro, que Dios les bendiga siempre. Amén. Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander, que Dios les siga llenando de sabiduría. Gracias desde Puebla, México. Marlene Rivera, Dios le bendiga, Padre José Gregorio, hermano Alexander. Irma Collazo, buenas tardes, Padre José y Alexander, gracias por sus enseñanzas. Elvin Juárez, amén. Socorro Conri, buenas tardes, Padre José Gregorio. Muchas bendiciones, aquí lista para escuchar. Joaquín Sánchez, ofrecemos la santa palabra de Dios por los sacerdotes y los enfermos del mundo y por la Iglesia Universal. Amén. Reina G, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, que Dios pase su mano sanadora sobre tu hija y le conceda la sanación. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander, muchas gracias por compartir la palabra de Dios, que Dios le bendiga. Reginaldo Santo, muy buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, que Dios le bendiga, Reginaldo. Mónica Lili, buenas tardes, Padre, esperando la enseñanza de hoy. Dios le bendiga, Dios y la Virgen le cuide mucho. Amén. Viviana Zúñiga, Priscila Gutiérrez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander, lista para escuchar la palabra de Dios. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander, esperando la enseñanza de hoy. Que el Espíritu Santo dirija la enseñanza de hoy por medio de usted, sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Saludamos también al Padre Marco Galvi, que se hace presente. Hola, Dios les bendiga. Gracias, Padre, por compartir con nosotros este en vivo de la santa palabra de Dios. Y pedimos a Dios que bendiga su vida, que bendiga su ministerio, que bendiga todo el bien que hace en medio de nuestra Iglesia Católica. Gracias por su apoyo y por su presencia en este momento. Saludamos a Junior Quintanar, saludos Padre José y hermano Alexander. Judy Amaya, buenas noches, Padre José Gregorio Medina y el ministro Alexander, saludos desde Colombia. Clara Mesa, muy buenas noches, Padre José Gregorio y Alexander Montilla, mi oración por Verónica Montilla, un abrazo a la distancia, le quiero mucho. Priscila Gutiérrez, saludamos a María Pérez, buenas noches, Padre y hermano Alexander. Guadalupe Reyes, buenas tardes, Santo Padre, aquí estamos presentes esperando la palabra de Dios. María Pérez, aquí presente. Nena Elena Mendoza, buenas tardes, Padre, que Dios le bendiga a usted y al ministro Alexander. Rosalba Loredo, buenas noches, Padre, saludos, Dios le llene de bendiciones. Armando Rosa, buenas tardes, Padre y ministro, saludos desde México. Un saludo a la familia Rosas Amaya y que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Clara Mesa, buenas noches, Padre. Bexaida Meléndez, buenas tardes, Padre. Que Dios
Le bendiga. Gracias por traer a nosotros la palabra de Dios. Felicita Hernández. Buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Que Dios le cuide. Gracias por su enseñanza. Me alegre que ya está mejor su hija, hermano Alexander. Jesús Alexander. Buenas tardes, Padre José Gregorio y ministro Alexander. Dios le bendiga y le dé sabiduría para escudriñar la palabra. Betty Núñez. Buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Judy Amaya, Padre, le pido bendición para el niño Alexis que está cumpliendo 2 años hoy, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre Alexis, le cuide y le proteja y le conceda muchos años más de vida. Mis felicitaciones desde aquí de nuestra parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. Clara Mesa, gracias Padre José Gregorio por hacer cada día que me enamore de la palabra de Dios. Que Dios y María Santísima lo acompañe en su caminar diario. Amén. Julie Pérez, buenas tardes Padre José Gregorio, hermano Alexander, Dios le bendiga, gracias por la enseñanza. Erlinda Ceballos, hola Padre, buenas tardes Padre y el hermano Alexander. Beatriz Hernández, un abrazo para usted y el hermano Alexander. Dalila Guzmán, bendecidos, bendiciones Padre José Gregorio y Alexander, gracias por el alimento espiritual de cada día. Rosa Mendoza, hola Padre José Gregorio Medina, sus hermosas bendiciones, amén. Araceli Corneco, buenas tardes Padre hermano Alexander. Qué bueno que su hija esté bien, gracias a Dios. Diana Castro, buenas noches, Padre José Gregorio, ministro, que Dios les bendiga hoy y siempre. Mario Roca, buenas tardes, Padre José Gregorio, hermano Alexander, un abrazo. Beatriz Hernández, Padre José, por favor, bendiga a la familia Hernández Bailón y Rodríguez Hernández, y que Dios les cuide, les proteja, les conceda gracia de seguir adelante. Juana Robles, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander. Padre Ángel Umaña, saludamos al Padre Ángel Umaña y le invitamos a buscar el santo de cada día con el Padre Ángel Umaña, suscribirse, darle a la campanita. Gracias por acompañarnos, Padre. Diana Castro, saludo muy especial desde Colombia. Marina Ortiz, saludos, Padre José Gregorio, hermano Alexander, saludo de mi nieto Mateito de 5 años, muchas bendiciones. Que Dios bendiga a Mateito, le cuide y le proteja por siempre. Amén. Gracias por estar también presente a la escucha en este en vivo de la palabra de Dios. Saludamos a Emily Carrillo, Priscila Gutiérrez, Reginaldo Santos, Dalila Guzmán y vamos a dar inicio a este tema del día de hoy. Vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestras vidas. Decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde noche tengan todos ustedes que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios. Como les decía al inicio, les pido humildemente que en medio de sus oraciones tengan presente mi vida al Padre José Gregorio Medina, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo con la gracia de Dios un año más de vida, para que en tus oraciones pida por mí, para que Dios siga concediendo sabiduría, fortaleza para seguir adelante en la evangelización, en el servicio y en el trabajo solidario y cotidiano por todos nuestros hermanos. En este día vamos a compartir la lectura del capítulo número 12 del libro primero de los Reyes. Este capítulo 12 tiene 33 versículos que nos van a presentar cómo ya ha subido al trono el hijo de Salomón. Como ayer lo habíamos escuchado, Roboam sube al trono, pero Roboam se va a equivocar y Jeroboam también se va a equivocar. Vamos a tener 2 equivocaciones, 2 errores garrafales que van a cometer Roboam y Jeroboam en este capítulo número 12, que tú no tienes que dejarte también contaminar por estos errores, sino que tenemos que llevar una vida de obediencia en el camino que nos está presentando el Señor. Y sobre todo aprender a escuchar los consejos. Porque hay un dicho popular aquí en Venezuela que dice que el que no toma consejo no llega viejo. Eso fue lo que le pasó a Roboam. Roboam no aprendió a escuchar consejos, sino que se fue a escuchar a inexpertos para después cometer un error garrafal en medio de su reinado con el pueblo de Israel. Así que hay que tener muy en cuenta
lo que nos va a presentar este capítulo 12 del libro primero de los Reyes, para que tengamos también una experiencia para nosotros seguir caminando y sobre todo para no llegar a cometer los mismos errores que cometieron Roboam y Jeroboam, porque ellos quisieron hacer lo que ellos querían y no lo mandado por el mismo Dios. Por eso les invito, vamos a escuchar la lectura de este capítulo. Libro primero de los Reyes, capítulo 12. Roboam se fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo el rey Salomón, y se volvió Jeroboam de Egipto. Enviaron a llamarle, y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel. Hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Él les dijo: y dentro de 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste, diciendo: ¿Qué me aconsejas que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: Si tú haces hoy servidor de este pueblo y le sirves y le das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo que los ancianos le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: Esto debes responder a este pueblo que te ha dicho: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú ligera nuestro yugo. Esto debes responder: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, y un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Mi padre os azotaba con azotes, pero yo os azotaré con escorpiones. Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según lo había dicho el rey. Volvé a mí al 3er día. El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo de los ancianos. Le aconsejaron y hablándole según el consejo de los jóvenes, diciéndoles: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha azotado con azotes, mas yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Yahvé, para cumplimiento de la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboam, hijo de Nebat, por medio de Ahías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no lo oía, replicó al pueblo, al rey, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a su tienda. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Doram, jefe de Lebab, pero todo Israel le mató a pedradas. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén
Israel está desobedeciendo contra la casa de David hasta el día de hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la asamblea y le hicieron rey sobre todo Israel. No hubo quien siguiera a la casa de David, aparte solo de la tribu de Judá. En llegado a Jerusalén, reunió Roboam a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero fue dirigida la palabra de Dios a Semaías, hombre de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, y a Benjamín, y al resto del pueblo, y diles: así habla Yahvé, ¿no sabías a combatir con vuestros hermanos los israelitas? Que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y se volvieron para ir conforme a la palabra de Yahvé. Jeroboam fortificó Siquem en la montaña de Efraín y habitó en ella. Salió de ella y fortificó Panuel. Jeroboam se dijo en su corazón: en esta situación el reino acabará por volver a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir desde la tierra de Egipto. Colocó uno en Betel, y el pueblo fue con el otro hasta Dan. Hizo casas en los altos y estableció sacerdotes de común del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Hizo Jeroboam una fiesta en el mes 8 del 15 del mes. Parecía a la fiesta de Judá, y subió al altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y estableciendo en Betel sacerdotes para los altos que habían instituido. Subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del 8 mes, el mes que se había discurrido por su cuenta para instituir una fiesta para los israelitas, y subió al altar para quemar incienso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo número 12 del libro primero de los Reyes, podemos nosotros percatarnos de unas cosas en las cuales pues Roboam y Jeroboam han caído. Uno, el primero, pues no escuchó, se dejó llevar por personas inexpertas y terminó siendo alejado del pueblo de Israel. Y el segundo, claramente, como hemos escuchado, pues se puso a sincerar su vida en un sentido, a creerlo de su corazón, y llevó al pueblo también a la idolatría, porque va a cometer algo que Aarón hizo también hace muchísimos años atrás, cuando construyeron un becerro de oro, y dijo las mismas palabras Jeroboam que las palabras que Aarón le había dicho al pueblo de Israel. Pero desde este versículo 1, en este capítulo 12, nos va a presentar quién es la persona que está al frente del pueblo de Israel. En el capítulo 11, ya Salomón nos presenta la palabra: ha muerto y le ha sucedido en el trono su hijo Roboam. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 para que podamos llevar esta línea de los que han ido siendo reyes en medio del pueblo de Israel. Murió Salomón,
le tenía que suceder un hijo suyo y le tocó el turno a Roboán. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 y versículo 2 que nos presenta este capítulo 12 del libro primero de los Reyes. Roboán se fue a Siquem porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarle rey. Lo supo Jeroboam, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón. Y se volvió Jeroboam de Egipto. Enviaron a llamarle y llegó a Jeroboam con toda la asamblea de Israel. Claramente nos presenta ya cómo Roboán es quien va a subir, quien ha sido ya nombrado, pero ahora va a ser proclamado ante todo el pueblo de Israel que Roboán es el rey de Israel. Pero también va a aparecer en esta misma línea Jeroboam, este hombre que se había ido huyendo, pero que ha sido y que lo han mandado a llamar, viene con todo el pueblo de Israel y viene a hacerle una súplica, Jeroboam con el pueblo a Roboán. De aquí en adelante es donde Roboán va a empezar a actuar, pero va a empezar a actuar según lo que a él le conviene y no según lo mandado por Dios. Porque lo que Jeroboam le va a presentar a Roboam, al rey, es lo que Yahvé le estaba manifestando para que el rey pudiera cambiar la situación que estaba viviendo el pueblo. Pero Roboam no va a acceder, sino que él se va a dejar llevar por sus propios impulsos, se va a dejar llevar por consejos de personas inexpertas para llegar a lo último de ser expulsado del mismo pueblo de Israel. Y eso que era el rey, pero resulta que su inexperiencia, su no asertividad lo conllevó a ello. Por eso vamos a escuchar el versículo 3, versículo 4 de lo que nos presenta este capítulo 12 del libro primero de los Reyes, para que podamos nosotros ir entendiendo lo que está pasando en medio del pueblo de Israel con Roboam, el rey, y con Jeroboam y parte del pueblo que viene a hacerle una súplica. Escuchemos con atención. Enviaron a llamarle, y llegó Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros. Viene Jeroboam con el pueblo a hacerle una súplica al rey, para que el rey pudiera ayudarles en lo que ellos le están pidiendo y le están suplicando. Tu padre ha puesto un pesado yugo sobre nosotros. Venimos ante ti para que tú nos aligeres la carga. Venimos ante ti para que ese yugo pesado que tu padre ha puesto sobre nosotros, tú nos concedas alivio a ese yugo que tu padre nos ha colocado. Y de una manera definitiva, te vamos a servir a ti como rey. ¿Qué más dice? Y te serviremos. Él les dijo: y dentro de 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Y es aquí donde va a aparecer una manifestación divina. Jeroboam y el pueblo le comunicaban a Roboam que les ayudara a aliviar la carga que su padre Salomón había colocado sobre ellos. Y te serviremos a ti. Es decir, estamos a tu disposición. Y Roboam le va a decir a Jeroboam y al pueblo: bueno, vayan y dentro de 3 días venid otra vez. Y el pueblo se fue. 3 días. Es una manifestación divina. 3 divinas personas en el número 3. 3 días duró Cristo en el seno de la tierra
para resucitar y darnos una buena noticia de que vamos también a encontrar nuestra salvación. 3 días le dio Roboam a Jeroboam y al pueblo. 3 días para darles una noticia, pero esa noticia va a ser buena, esa noticia va a ser mala, porque el número 3 es una manifestación divina. A los 3 días resucitó Cristo, devolviéndonos esa alegría de volver a tener acceso con nuestro Padre Dios. Es una buena noticia, pero ¿qué va a pasar con Roboam? ¿Qué va a hacer Roboam para poder darle una respuesta al pueblo? Si va a aligerar la carga o le va a aumentar la carga al pueblo, lo va a esclavizar más aún de como estaban. Pero vamos a escuchar el versículo 6 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes, para que veamos y escuchemos cómo Roboam está empezando a hacer las cosas muy bien. 3 días tiene él para reflexionar y darle una respuesta al pueblo. Y empezó muy bien, porque va a empezar a pedir consejos a los ancianos. Y escuchemos lo que nos presenta el versículo 6 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. Empezó a pedir consejos a los ancianos. ¿Y qué nos presenta a nosotros la palabra de Dios? Que antes de emprender un trabajo, antes de dar una respuesta, nosotros tenemos que aprender a pedir consejos, porque a lo mejor lo que tú vas a hacer no es lo correcto. Y por eso se te invita a pedir consejos para que puedas cambiar la manera, para que puedas cambiar el dialecto, para que puedas cambiar algunas palabras y puedas cambiar un poco el rumbo de lo que tú estás haciendo para que sea mejor. Y es así como el rey pues pide consejos a los ancianos, a estos hombres de sabiduría plena que estaban con su padre Salomón. Salomón, un hombre de una sabiduría grande, y estas personas compartían con Salomón y ellos aprendieron también de esa sabiduría de Salomón. Personas correctas, porque eso es lo que la palabra te dice a ti. ¿Qué mensaje te manda Dios? En primer lugar, que cuando vayas a emprender una acción, pide consejos. Cuando vayas a dar una respuesta, pídele consejos a personas con experiencia de que te ayuden a dar una buena respuesta. No vayas a buscar otro tipo de personas como va a ser después Roboam, pero en esta primera parte tenemos que Roboam se acerca a pedirle consejos a los ancianos. Y la pregunta es, tú, cuando vas a emprender algo, ¿será que te buscas a esas personas que tienen una sabiduría, que tienen una experiencia grande en el tema para que te ayuden a ti y puedas surgir de una manera grande en lo que estás a punto de emprender? ¿O te dejas llevar por tus propios criterios, por tus propios racionamientos, por tu propia prepotencia? ¿Te dejas llevar tú? Vamos a escuchar lo que estos hombres ancianos con una sabiduría grande le van a decir al rey Roboam acerca del consejo que le está pidiendo. ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: si tú te haces hoy servidor de este pueblo y le sirves y le das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Aquí está. El rey se acerca a pedir un consejo. Estos hombres
llenos de una sabiduría tan grande, de una experiencia tan grande, porque estuvieron al lado del hombre que Dios le concedió una sabiduría excelsa, más que a ninguna otra persona. Ellos empezaron a darle un buen consejo al rey. Y empieza por manifestarle. ¿Qué le empezaron a decir los ancianos al rey? Ellos le respondieron: si tú te haces hoy servidor de este pueblo, Si tú te haces hoy servidor de este pueblo, ¿qué nos invita a nosotros? Que para nosotros poder ir bien en medio de nuestra vida, tenemos que ser servidores también de los demás. No podemos andar en la vida con una prepotencia grande. Qué feo es ver a una persona prepotente. Qué feo es compartir con una persona que se cree más que los demás. Qué feo es compartir con una persona que mira a los demás por encima del hombro. Qué feo es una persona así. Y hay muchas personas. Y hay muchas personas que no se vuelven servidores de los demás, sino que son prepotentes. ¿Cuántos cristianos y cristianas católicos y católicas hay que son prepotentes? Porque creen que tienen una palabrería grande, conocen de la palabra de Dios, porque creen que se la saben toda. Entonces van a ver a los demás por encima del hombro, porque ellos son la última pexicola del desierto, porque entre más Dios nos concede, más humildes tenemos que ser, más servidores tenemos que llegar a ser. Y es lo que estos ancianos, con una sabiduría tan grande, le están diciendo al rey: ponte a servir a tus hermanos. Sirve a este pueblo con humildad, porque eso es lo que tienes que realizar. Pero vamos a escuchar lo que los ancianos le dijeron al rey para que él pudiera darle una respuesta al pueblo después de reflexionar 3 días para darle la respuesta definitiva al pueblo. ¿Qué le dijeron los ancianos al rey? si tú te haces hoy servidor de este pueblo y le sirves y le das buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Y los tratas bien, buenas palabras, es decir, buenos consejos, de llevarlos también por el buen camino, y ellos te van a servir a ti para siempre. Ellos van a estar ahí cuando tú lo necesites. ¿Por qué? Porque eres una persona, aunque eres el rey, pero eres servidor de ellos. Eres el rey, pero eres una persona entregada por ellos. Eres el rey, pero tienes que ser humilde en medio de tu pueblo, y ese pueblo va a estar ahí cuando tú lo necesites. Ese pueblo va a estar ahí contigo, apoyándote, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Qué sabiduría tan grande tenían estos ancianos, estos hombres que le hablaron al rey. Era el rey de Israel, y los ancianos con una sabiduría tan grande, y le dijeron al rey cómo tenían que responderle al pueblo. Pero qué triste es que una persona con una sabiduría tan grande te dé a ti un consejo muy bueno y que tú no lo tomes. Porque ese es el grave error que cometen muchas personas. Y es que estos ancianos le hablaron con toda sencillez, con una sabiduría inmensa de parte de Dios, para que el rey pudiera hacer con el pueblo lo que ellos les estaban diciendo. Pero vamos a ver qué más terminan diciendo estos ancianos y qué va a hacer también el rey ante este consejo de los ancianos. Pero él abandonó el consejo de los ancianos. Pero el rey abandonó el consejo de los ancianos. Qué triste es la realidad de esas personas que abandonan consejos con una sabiduría tan grande
para ir a escuchar a personas que no tienen nada de experiencia. Si te haces humilde, si sirves a este pueblo, si lo tratas bien, ¿qué le dijeron? Quita ya el yugo pesado sobre este pueblo y sirve humildemente a este pueblo. Sé uno de ellos, aunque eres el rey, ahora eres el servidor de todos para que puedas ayudarlo y ellos van a estar ahí cuando tú lo necesites. Pero qué triste es la noticia, qué triste respuesta. El rey no tomó el consejo de los ancianos. Qué triste es la persona que no toma consejo. Qué triste es la persona que echa en saco roto consejos que le dan personas con una experiencia y una sabiduría tan grande. Si tú lo has hecho, sepa y entienda que has cometido un error garrafal y que tú ya te diste cuenta de que cometiste un error tan grande al no escuchar. Porque las personas cuando se llevan los chascos, ¿sabe qué dicen? Hubiera escuchado yo lo que me dijo aquella persona. No hubiera yo caído por este hueco. Si hubiera escuchado el consejo. Porque un ejemplo muy claro es cuando una persona va a visitar a otra, pero le dan la dirección, pero no sabe por dónde llegar. Entonces llega a cierto punto y le pregunta a una persona, le dice, oye, necesito un favor. ¿Será que me puedes indicar por dónde debo ir para llegar a esta dirección? Y la persona le va a responder, sí, mire. Si por aquí te puede decir, pero por aquí la carretera está pésima para transitar, pero es más rápido para llegar. Pero si te vas por este lado, la carretera está mejor, pero vas a tardar más tiempo en llegar. Y resulta que la persona le dice, pero te aconsejo que mejor te vayas por la que duras más en llegar, pero vas a llegar bien. No te va a pasar nada por el camino. Ese es el consejo que te doy. Y la persona que va manejando dice, sí, muchas gracias. Y sale y se va. Y cuando va en el camino, dice, no, yo mejor me voy por el camino más rápido. Tiene hueco, pero me voy por ahí. Y resulta que se fue por el camino rápido y quedó a mitad de camino. Porque entre ese camino malo que estaba, se le dañó el carro. Y entonces la persona va a empezar a reflexionar y va a decir, hubiera escuchado el consejo de aquella persona y ya estuviera yo en la casita de esa persona comiendo y hasta acostado ya estuviera, porque me va a ofrecer algo para yo poderlo recibir. Y entonces se quedó sin el chivo y sin el mecate. ¿Por qué? Porque él hubiera escuchado, ya lo perdió porque tomó su propia decisión por dónde ir. Y eso es lo que pasó con Roboam. Roboam fue a pedir un consejo. Los ancianos le dijeron, bueno, nosotros le vamos a aconsejar lo siguiente. Y le aconsejaron con una sabiduría tan grande. Pero ¿qué dijo el rey? No, yo por ese camino no me voy. Yo voy a buscar otro consejo para ver qué me dicen. ¿Y qué dice la palabra? Que el rey no quiso escuchar el consejo de los ancianos. ¿Y qué más dice? Pero él abandonó el consejo de los ancianos que le aconsejaron y pidió consejo a los jóvenes. Y pidió consejo a los jóvenes, a los que no tienen experiencia, a los que no han vivido, lo que vivieron estos ancianos, la sabiduría, porque ellos estaban al lado del rey Salomón y tenían una sabiduría tan grande. Pero resulta que fue a pedirle consejos a los jóvenes. No es que los jóvenes no tengan una sabiduría, sí tienen sabiduría, porque hay jóvenes que tienen una sabiduría tan grande que
hay que escucharlo. Y tienen también una experiencia de Dios grande más que cualquier otra persona. Pero resulta que estos no eran cualquier tipo de jóvenes, sino que eran jóvenes que se habían criado. ¿Con quién? Con Roboam. Imagínese usted, Roboam. Y fue a pedirle consejo a los que andaban y se criaron con él. Y escuche lo que estos jóvenes sin experiencia le van a decir al rey. Qué buen consejo le van a dar al rey, pero para que lo saquen del pueblo, no para que se mantengan cerca del pueblo. Y vamos a escuchar con atención lo que presenta el versículo 9 y siguiente de este capítulo número 12 del libro primero de los Reyes. Les dijo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo? ¿Qué me aconsejáis que le hable yo a este pueblo? Pero antes de llegar a ese consejo, que estos jóvenes sin experiencia le dijeron al rey Roboam, yo les voy a invitar a ustedes a buscar en las Sagradas Escrituras y a escribir en los comentarios el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 5, para que escuchemos de la misma palabra de Dios como Roboam, al desechar el consejo de los ancianos, demostró que era una persona insensata, que no era una persona sensata, sino que era una persona insensata. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 5. Saludamos a Gloria Díaz. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Libro de los Proverbios 1.5, Proverbios 1.5, Rosa Rivera, Proverbios 1.5, Emilda Mariela, Proverbios 1.5, Alfonso González, Proverbios 1.5, Priscila Gutiérrez, Estrella Pérez, Proverbios 1.5, Vanessa Pérez, Proverbios 1.5, Judy Amaya, Proverbios capítulo 1, versículo 5, Julie Pérez, Proverbios 1.5, Araceli Cornejo, Proverbios 1.5, María Yayire, Proverbios 1.5, Reginaldo Santos, Proverbios 1.5, Marisol Márquez, Proverbios capítulo 1, versículo 5, Balzúñiga, Proverbios 1.5, Priscila Gutiérrez, Proverbios 1.5, Socorro Conri, Eve, Estrella Pérez, Luz Elena, Natalie Belli, Erlinda Ceballo, Aurora Pérez, Arnulfo González, Viviana Benavive, Proverbios 1.5. Saludamos al Padre Eudis Medina, mi hermano, gracias por estar en este en vivo. Les invitamos también a suscribirse en el canal del Padre Eudis Medina y a vivir la oración del día todos los días con el Padre Eudis Medina. Saludos hermanos, Dios les bendiga, ánimo, gracias por estar en este en vivo. Junior Quintanar, Paula Feli, Reina G, Dominga Cordero, Verónica Martínez, Diana Castro, María Pérez, nos escriben Proverbios 1.5, Gloria Díaz, Proverbios 1.5. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 5, acerca de lo que Roboam hizo al desechar el consejo de los ancianos. Que atienda el sabio y crecerá en doctrina. Que atienda al sabio y crecerá en doctrina. ¿Lo hizo Roboam? No lo hizo. ¿Desechó el consejo de los ancianos? ¿Va a crecer en doctrina? No, va es para abajo, va es para el fondo. ¿Por qué? Porque desechó la sabiduría para ir detrás de una podredumbre tan grande que va a convertir a Roboam en un insensato. ¿Qué más dice el libro de los Proverbios? Y el inteligente aprenderá a hacer proyectos. Y el inteligente, es decir, algo que Roboam no fue, porque si fuera sido inteligente y sabio, hubiera crecido en doctrina y hubiera llevado adelante sus proyectos. Así que ahí tienes también para ti que crees
que con tus propios consejos para ti mismo vas a progresar y desechas la sabiduría, pues no vas a llegar a nada. ¿Por qué? Porque si tú no te vas a pedirle consejos a personas con sabiduría, pues ¿cómo vas a crecer en doctrina si tú no los vas a seguir? Eso fue lo que hizo Roboam, insensato. Abandonó el consejo de los ancianos para ir a escuchar un consejo que va, en vez de ayudarlo a tener una buena relación con el pueblo, lo va a llevar a tener un enfrentamiento grande para con el pueblo. Sigamos escuchando lo que nos presenta el versículo 10 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes, porque Roboam presentó a estos jóvenes lo que el pueblo les había dicho, y vamos a escuchar el consejo tan extraordinario que estos jóvenes sin experiencia le van a decir al rey Roboam. Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: esto debes responder a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo. Esto debes responder: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Escucha cómo estos jóvenes sin experiencia le dicen al rey: lo que tú vas a decirle al pueblo es lo siguiente: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Y cuál es el dedo meñique? Imagine, este dedito, el chiquitico, el que tienes en tu mano, el más chiquito, es el dedo meñique. Vea el dedo usted, y como Roboam dijo, los jóvenes le dijeron a Roboam que le dijera al pueblo: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué quiso decir? ¿Qué consejo le están dando los jóvenes sin experiencia al rey Roboam? Le están diciendo: mire, tú te vas a creer que tú eres más grande que tu padre. Tu padre tenía los lomos, eso no tenía capacidad de fuerza para nada, pero tú te vas a creer más que tu padre. Es lo que tú le vas a decir al pueblo, porque al decirle: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, imagínense lo que le está diciendo. Si mi padre les puso a ustedes un yugo y ustedes dicen que es pesado, ahora pues yo soy más fuerte que mi padre y no les voy a colocar un yugo pesado, sino que se lo voy a triplicar y cuadruplicar más de lo que mi padre le hizo por ustedes. Escucha el consejo que los jóvenes sin experiencia le están diciendo al rey. ¿Qué más les dijeron? Un yugo pesado cargó mi padre, mas yo haré más pesado vuestro yugo. Ahí está. Ahí está. Ahora, si mi padre les puso a ustedes un yugo pesado, pues yo se los voy a poner al doble. Es el consejo de unos jóvenes sin experiencia que le están dando al rey. Y en cambio, los ancianos le dijeron al rey: tú tienes que ser más humilde, tienes que ser una persona humilde. ¿Para con quién? Para con el pueblo. Tú vas a servir al pueblo, tú vas a llevar adelante ese servicio delante del pueblo. Pero el rey desechó el consejo de los ancianos y está apostando por el de los jóvenes sin experiencia. En vez de ayudarlo a solventar el problema con el pueblo, lo están ayudando a empeorar aún más el problema con el pueblo. ¿Qué más dice? Mi padre os azotaba con azotes, pero yo os azotaré en escorpiones. Imagínense, si mi padre los azotaba con azotes, pues yo no lo voy a utilizar azotes, yo voy a utilizar escorpiones. ¿Qué le está diciendo? Si ustedes vinieron a mí a buscar misericordia y clemencia, pues no la van a encontrar. Lo que van a encontrar es una dureza grande para que sigan viviendo, y peor de cómo están viviendo. ¿Qué nos presenta a nosotros la palabra de Dios? Primero,
que tenemos que aprender a escuchar los consejos buenos, de sabiduría, que nos ayudan a crecer como personas. Segundo, que no debemos escuchar consejos de personas que quieren acabar con tu vida. Un ejemplo claro, el hombre que tiene problemas con su esposa. Va y escucha, pide consejo a personas que tienen años viviendo en el matrimonio. Y le dicen, vengo para que me aconsejen acerca de cómo puedo ayudar a solventar los problemas que tengo con mi esposa en mi matrimonio. Y esta persona le van a decir, bueno, tienes que actuar así, 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 así. Y vas a ver que los problemas se van a solventar. Y resulta que el hombre se viene y se encuentra a un amigo suyo, compinche, amigo entre comillas, y le dice, oye chico, ¿qué me aconsejas tú? Tengo problemas con mi esposa en esto y en esto. ¿Qué me aconsejas tú? Y el amigo le dice, pues lo que yo le puedo aconsejar a usted es que la deje. Y el hombre, en vez de escuchar el consejo de estas personas que tienen años de casado, de vivir como un matrimonio bueno delante de la presencia de Dios, que le aconsejaron bien, el hombre escuchó fue el consejo de este amigo suyo, entre comillas, que le dijo que la dejara, que para eso hay muchas mujeres más, que no se mate la vida con esa mujer. Y este hombre fue y dejó a su mujer y se separó de ella. Escuchó un mal consejo. Y eso es lo que pasa con el rey. Un ejemplo claro. ¿Cómo puede estar de buenas con el pueblo? Los ancianos le dijeron cómo podía estar de buenas con el pueblo. Y dijo el rey, no sigo ese consejo. ¿Cuál consejo se fue? Al de los jóvenes. Y entonces los jóvenes le dijeron, mire, le vas a decir lo siguiente. Primero, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Segundo, mi padre los azotaba a ustedes con azotes. Yo no lo voy a hacer así. Yo lo voy a tratar a ustedes y los voy a azotar a ustedes con escorpiones. Es decir, va a ser más duro el trabajo ahorita que el que tenían con mi padre. ¿Y qué más le dijeron? Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día. Llegó Jeroboam y el pueblo a escuchar lo que el rey les va a comunicar, lo que el rey durante 3 días reflexionó y les va a dar una respuesta. ¿Qué respuesta le va a dar el rey? ¿La de los ancianos o la de los jóvenes sin experiencia? Escuchemos, a ver, ¿qué va a decir el rey? El rey respondió al pueblo con dureza, abandonando el consejo de los ancianos. El rey respondió al pueblo con dureza, es decir, el consejo de los ancianos lo echó en saco roto. Se fue por el consejo ¿de quién? De los jóvenes sin experiencia. Error, error, error garrafal que va a cometer Roboam. ¿Por qué? Porque él va a escuchar el consejo ¿de quién? De los jóvenes sin experiencia, de los compinches de él, de los supuestos amigos que él tenía, y si tenían ansias de poder, ansias de crecer, ansias de un ego tan grande, ¿qué le dijeron? Pues mire chico, métale más carga a ese pueblo en vez de escuchar el consejo de los ancianos. Qué triste es cuando una persona tiene a su lado personas que no lo ayudan a crecer, sino que lo ayudan a empeorar su vida. Qué triste. Qué triste es que una persona buena se deje contaminar su corazón por cizaña de personas malvadas. Qué triste. Roboam, en vez de hacer las cosas bien, empezó a hacer las cosas mal. Otras personas influenciaron su vida para que tratara mal al pueblo.
les habló con dureza, les desechó el consejo de los ancianos. ¿Y qué más le dijo? A los ancianos le aconsejaron, y hablándoles según el consejo de los jóvenes, diciendo, Y hablándoles según el consejo de los jóvenes, desechó el de los ancianos. Qué triste es ver también una persona católica que diga soy católico, pero no escucha la sabiduría de Dios, sino que escucha la sabiduría del mundo. ¿Cuántos católicos van a misa, pero escuchan lo del mundo? Odia a tu hermano. Habla pestes de tu hermano, aniquila a tu hermano, hunde a tu hermano. Y es católico y va a misa, escucha el consejo de personas sin experiencia que le están acabando su vida y va a misa. No escucha la sabiduría de Dios. Y la pregunta es, ¿tú qué sabiduría y qué consejos es lo que tú escuchas? ¿Consejos que te ayudan a crecer como persona o consejos que te ayudan a empeorar tu vida como persona? Porque eso fue lo que pasó con Roboán. Escuchó el consejo de los jóvenes y le va a responder al pueblo. ¿Y qué le respondió Roboán al pueblo? mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os ha azotado con azotes, mas yo os azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo. No escuchó el rey al pueblo. ¿Qué fue lo que el rey no escuchó? Que el pueblo le dijo. El pueblo le suplicó que le aligerara la carga, que le aligerara ese peso tan duro que llevaban sobre sus hombros y que les volviera un peso liviano. Y que ellos le iban a servir con fidelidad al rey. Pero el rey no oyó el clamor del pueblo. No lo oyó. Él se creyó más que el pueblo. Él fue un prepotente, fue un insensato, porque el rey se dejó llevar por lo que decían sus amigos, entre comillas, y no quiso oír la voz del pueblo, porque Dios hablaba a través del pueblo al rey, para que el rey pudiera servir con humildad a su pueblo. Y es que eso pasa. ¿Cuántos gobernantes no escuchan a su pueblo? ¿Cuántos gobernantes escuchan a personas sin experiencia? ¿Cuántos gobernantes escuchan a personas que tienen un ego tan grande que le meten cargas pesadas al pueblo? Y eso pasa aquí. No podemos nosotros negar la realidad. No escuchan el clamor del pueblo, sino que van por sus propias convicciones, por lo que a ellos les da la real voluntad. ¿Qué dice el versículo 15 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes? No escuchó el rey al pueblo. No escuchó el rey al pueblo, no lo escuchó. Y cuando no escuchó el clamor del pueblo, que les estaba pidiendo misericordia y clemencia, pues no lo escuchó, sino que le triplicó aún más ese pesado yugo que tenían sobre sus hombros. Por eso les invito a buscar, vamos a buscar en la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1, para que escuchemos de la misma palabra de Dios lo que nos presenta el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1 y siguiente. El rey no oyó la voz del pueblo. Qué triste. ¿Por qué? Porque era Dios quien estaba hablando por medio del pueblo. Qué triste es cuando la persona no oye la voz de Dios. Qué triste es cuando la persona oye otras voces y no oye la voz de Dios. No tiene un oído dispuesto
a escuchar lo que el Señor le quiere transmitir. Clara Mesa nos escribe 1 Timoteo 6.1, Esmilda Mariela, 1 Timoteo 6.1, Estrella Pérez, 1 Timoteo 6.1, Vanessa Pérez, 1 Timoteo 6.1, Priscila Gutiérrez, Viviana Benavive, 1 Timoteo 6.1, Paula Feli, 1 Timoteo 6.1, Edu Víquez Peña, 1 Timoteo 6.1 y siguiente, Julie Pérez, 1 Timoteo 6.1, Aurora Pérez, 1 Timoteo 6.1, Araceli Cornejo, 1 Timoteo 6.1, Rosa Rivera, 1 Timoteo 6.1 y siguiente, Junior Quintanar, 1 Timoteo 6.1, Marlene Rivera, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y siguiente, Priscila Gutiérrez, 1 Timoteo 6.1, Estrella Pérez, 1 Timoteo 6.1. Vamos a escuchar con humildad, con sencillez, con un oído bien dispuesto a la palabra de Dios, lo que nos presenta Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Todos los que estén como esclavos bajo el yugo de la servidumbre, consideren a sus dueños como digno de todo respeto, para que no se blasfeme del nombre de Dios. Ahí está. ¿Por qué? Porque el pueblo, como lo presenta también 1 de Timoteo 6, 1 y siguiente, es un respeto ante aquella persona a quien sirve. Y es lo que el pueblo hizo también. Mostró un respeto ante el rey. Vino con humildad, vino con sencillez a hacerle una súplica al rey, para que el rey le bajara el pesado yugo que tenían a causa de lo que Salomón les había colocado. Vino el pueblo reconociendo que son servidores del rey, porque le dijeron, y te vamos a servir con fidelidad, te vamos a servir delante de tu presencia más que nunca, pero te suplicamos que nos liberes un poco la carga que tu padre nos ha colocado. Y resulta que el rey no quiso escuchar. El rey se dejó llevar por su prepotencia, por su insensatez. No se dejó llevar por la sabiduría, sino que escogió dejarse llevar por prepotencia, por orgullo. Escuchar esas voces y no escuchar la voz de Dios que hablaba a través del pueblo. Y es que al ir llevando todas esas cosas, pues claramente pues va a suceder algo, que el rey va a tener que huir porque el pueblo no lo iba a servir más. ¿Qué continúa diciendo el versículo 16 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes? Porque el rey no quiso escuchar al pueblo, pero ¿qué va a acontecer después? Vamos a escuchar el versículo 16 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes. Viendo todo Israel que el rey no lo oía, replicó el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Jesé? ¿A tu tienda, Israel? Mira ahora por tu casa, David. Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adorán, jefe de la leva, pero todo Israel le mató a piedras. El rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel está en desobediencia contra la casa de David hasta el día de hoy. Mire lo que ocasionó, lo que Roboam hizo, de que escuchó el consejo de personas sin experiencia y le tocó que salir huyendo. ¿Por qué? Porque el pueblo vino a hacerle una súplica, no le escuchó. Se fue en prepotencia, le aumentó las cargas y resulta que salió huyendo. ¿De dónde? Del pueblo, de ser rey.
Así que nosotros también debemos aprender. ¿Qué debemos aprender? A escuchar la voz de Dios. ¿Qué más debemos aprender? A seguir el consejo de personas con experiencia. ¿Y qué más vamos a aprender? Vamos a escuchar el versículo 26 de este capítulo 12 del libro Primero de Reyes, para que también nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. No te apresures a escuchar lo que dicen algunas personas. Voy a ver qué me dice mi corazoncito. Este corazoncito que está aquí, si sigo eso o no lo sigo. Lo que el corazón me dicte. No. Hay que saber escuchar la voz de Dios. Tenemos que bajarnos de esa nube, porque si te pones a escuchar tu corazón, vas a tener que sufrir las consecuencias que van a venir por haber escuchado según a lo que te dicta el corazón. Pero vamos a escuchar el versículo 26 de este capítulo 12 del libro Primero de los Reyes. Jeroboam se dijo en su corazón. Jeroboam, ahora viene Jeroboam. El que fue con el pueblo a suplicarle a Roboam. ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Empezó a escuchar a su corazón. Imagínese usted. En vez de escuchar la voz de Dios, se puso a escuchar su corazón. ¿Qué más dice? En esta situación, el reino se acabará por volver a la casa de David. Y empezó él a maquinar todo lo que iba a pasar. Y resulta que él se puso a escuchar a su corazón. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, escribe en los comentarios, el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que nos va a hablar de que nosotros no debemos escuchar el corazón, sino que debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la voz del Señor de los señores, que nos habla todos los días. Pídele consejo a Dios y escucha la voz de Dios en vez de escuchar tus propios razonamientos. Primero, escucha la voz de Dios. Vamos a buscar el libro de el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Viviana Benavive, Jeremías 17:9, Natalie Belli, Jeremías 17:9, Edu Víquez Peña, Jeremías 17:9, Estrella Pérez, Jeremías 17:9, Clara Mesa, libro de Jeremías 17:9, Viviana Benavive, Jeremías 17:9, Val Zúñiga, Jeremías 17:9, Aurora Pérez, Jeremías 17:9, Joaquín Sánchez, Jeremías 17:9, Milda Mariela, Jeremías 17:9, Vanessa Pérez, Jeremías 17:9, Reina G, Jeremías 17:9, Fortino Méndez, Jeremías 17:9, Priscila Gutiérrez, Jeremías 17:9, María Encarnación, Jeremías 17:9, Villa Amaro, Jeremías 17:9, Araceli Cornejo, Jeremías 17:9, Rosa Rivera, Jeremías 17:9, Socorro Conry, Jeremías 17:9, Julie Pérez, libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, Diana Castro, del profeta Jeremías 17:9, Gloria Díaz, Jeremías 17:9, Eve, libro del profeta Jeremías 17:9, Reginaldo Santo, Jeremías 17:9, Felicitas Hernández, Jeremías 17:9. Vamos a escuchar lo que nos presenta el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, y presta oído a la palabra de Dios. El corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce el corazón? Dios es el que conoce el corazón. Y si Dios conoce el corazón, ¿por qué te pones a escuchar tus razonamientos a tu corazón, como dicen algunos, en vez de escuchar al que conoce tu corazón? En vez de escuchar la voz de Dios, que es la que tenemos que escuchar. Porque hay gente que dice, yo escucho lo que el corazón me dice. Sí, pero mal. En vez de escuchar a aquel que sondea tu corazón, que es el que habla a tu vida, que es el que te habla para que tú puedas seguir adelante. Este hombre, Jeroboam, escuchó a su corazón, y al escuchar a su corazón, ¿sabe qué va a hacer?
va a llevar al pueblo de Israel a cometer idolatría. Una abominación ante la presencia de Dios. Por eso vamos a escuchar el versículo 27 y 28 de este capítulo 12 del libro primero de los Reyes. Porque Jeroboam escuchó a su corazoncito. Y ese corazoncito va a llevar al pueblo de Israel a cometer idolatría. En vez de escuchar la voz de Dios, se puso a escuchar a su corazón. Llevó al pueblo a la idolatría. Si hubiera escuchado la voz de Dios, otra cosa sería distinta. Roboam no escuchó la voz de Dios y mire lo que le pasó. Ahora mire lo que va a hacer Jeroboam. Escuchó a su corazón. ¿Y qué hizo? Si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo. Imagínese usted, él mismo se habla y él mismo se aconseja. Qué belleza, ¿verdad? Qué hermoso está haciendo Jeroboam, porque él mismo se cobra y se da los vueltos. Él mismo empezó a escuchar a su corazón y él mismo se tomó el consejo, él mismo maquinó todo. Si yo no hago algo, el pueblo va a seguir subiendo, a ofrecer sacrificios, se va a volver a David, va a seguir a Roboam, me van a venir a matar a mí. No, yo voy a cambiar la cosa. ¿Qué va a hacer? Él mismo se escuchó y él mismo se dio el consejo y él mismo se siguió en el consejo. Claramente aquí decimos él mismo pues se cobró y se dio los vueltos. ¿Cuáles son los vueltos? Mandó a hacer 2 becerros, mandó a hacer 2 cosas de oro y le va a decir al pueblo algo que ya había cometido Aarón al decirle también al pueblo, al hacer un becerro de oro. ¿Qué le dijo Jeroboam al pueblo después de hacer estos objetos de oro? Basta ya de subir a Jerusalén. Es decir, ya ustedes para qué suben a Jerusalén, no suban más. Ustedes ya no van a ofrecer sacrificios allá. ¿Para qué van a subir? No, porque Jeroboam sabía que si seguían subiendo, pues iban a seguir al rey, iban a seguir a la casa de David. Entonces, ¿qué dijo? No, no suban allá, sino que ustedes van a hacer otra cosa distinta. ¿Qué le dijo? Este es tu Dios, Israel. Sacó los objetos de oro y le dijo, este es tu Dios, Israel. ¿Y de dónde tomó eso? Les invito a buscar el libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Para que escuches de la misma palabra de Dios. ¿Quién hizo eso? Hace muchísimos años antes de que Jeroboam le dijera esto al pueblo. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Escuchemos con atención. Lo tomó él de sus manos e hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel. ¿Qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. Se lo presentó al pueblo y ¿qué les dijo? Este es tu Dios, Israel. ¿Y qué más le dijo? El que te ha sacado de la tierra de Egipto. El que te ha sacado de la tierra de Egipto. Volvamos al versículo 28. Para que tú escuches las mismas palabras que Aarón le dijo al pueblo cuando presentó el becerro de oro y le dijo, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. ¿Qué le dijo Jeroboam al pueblo? Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Ahí está. ¿Qué les digo? ¿Para qué van a subir ustedes a ofrecer sacrificios a Dios? Aquí está su Dios. Este es el verdadero Dios que ustedes tienen que seguir. ¿Qué hizo? Los llevó a cometer idolatría. ¿Cuántas personas son como Jeroboam? ¿Cuántos cristianos católicos diciendo ser católicos son como Jeroboam? Es decir, van a misa, pero dan consejos. Mire, yo le aconsejo a usted que mejor vaya donde el brujo y el brujo le va a decir a usted qué fue lo que le pasó.
Yo mejor le aconsejo que vaya a donde aquel supuesto doctor que sana no sé con qué, que ese a usted lo va a sanar. Él viene y opera a usted acostadito en su cama, allá en su casa, y él viene de noche y le opera. Imagínense cuántos cristianos católicos son como Jeroboam. ¿Cuántos son? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque cuando uno escucha su propia voz y uno se da consejo para sí mismo, mire lo que hizo Jeroboam. Cuando uno no escucha la voz de Dios, sino que escucha la voz del mundo, de personas sin experiencia, de personas sin sabiduría, vemos lo que le pasó a Roboam. Tienes estas dos experiencias, estos dos ejemplos. ¿Qué tienes que hacer tú de ahora en adelante? Escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos toca. Eso es lo que debemos hacer. Escuchar la voz del Maestro. Escuchar la voz de Dios. Es que Jesús lo va a decir muy claro. Aquel que escucha estas palabras mías se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Roboam y Jeroboam no eran personas prudentes y sensatas, sino que eran personas imprudentes e insensatas y construyeron su reino y su casa sobre arena porque no escucharon la palabra de Dios. Así que ánimo, anímate a escuchar la voz de Dios y a escuchar la palabra de Dios y verás que tu vida va a ser diferente. Verás que tus proyectos, planes y todo van a marchar de la manera como Dios quiere que marchen, porque tú lo has presentado, lo has abandonado y has seguido el consejo que Dios te ha colocado y te ha presentado en medio de tu vida. Ánimo, no tengas miedo. Vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar los consejos de Dios y vamos a ser personas prudentes que edifiquen su casa y su vida sobre roca porque escuchamos la voz del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Dios nuestro Dios verdadero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes también por acercarse a este en vivo. Los invitamos para el día de mañana a la misma hora, 7 de la noche, hora de Venezuela, para otro en vivo de la Palabra de Dios. No faltes. Gracias por tu apoyo, gracias por tu cercanía. Y no se te olvide tenerme presente a mí en tus oraciones, ya que el día 17 de febrero estaré cumpliendo un año más de vida con la gracia de Dios. Y pídele a Dios por mí, para que me siga concediendo sabiduría, fortaleza, de seguir adelante en este caminar, de llevar la buena noticia a todas las personas y también a través de este medio digital. Gracias por estar en este en vivo. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga y nos disponemos con humildad para recibir la santa bendición de Dios y pedimos a Dios que también esta bendición recaiga sobre todas las personas que están padeciendo alguna enfermedad, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Damos gracias a María Amaya de Contreras. Gracias por tu granito de arena. Ella nos escribe: gracias Padre José Gregorio Medina por darnos la santa palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y le dé fortaleza y sabiduría para que nos siga dando la palabra de Dios. Amén. Por eso les pido con humildad y sencillez que sigan orando por mí para seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios y también en mi servicio como sacerdote del Dios Altísimo en medio de mi parroquia y llevando la palabra a todas las personas. El Señor esté con ustedes con tu espíritu. Y la bendición de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No faltes. Te espero. Ánimo. No tengas miedo y que Dios te bendiga.